TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos. Estamos encontrándonos con un pequeño problema tecnológico, pero que lo estamos ya, digamos, solucionando. Saludos a nuestros amigos de la radio 920 AM que nos siguen, y también a nuestros amigos que a partir de las 3 de la tarde ya podrán tener a su disposición la entrevista completa, todo el programa completo. Está con nosotros la doctora Jimena Borges. Ya ella ha sido primera dama, fue diputada y también asambleísta constituyente. La doctora Borges, por lo tanto, tiene ya una carrera política, y ahora yo le decía mientras estábamos esperando, le han vuelto a picar el bichito de la política. Entonces encontremos unas razones para que ella vuelva a la actividad política y le consultemos algunas de estas cosas. Ella es candidata por el partido Sociedad Patriótica, listas 3, en el distrito 2, el centro sur de la ciudad de Quito. Ella me comentaba y decía, bueno, yo viví toda mi más temprana juventud en el sur de Quito, y ahí estaban, le recordaba yo también, a la entrada de Quito una gasolinera de su padre. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos y por esperarnos también. Coménteme, ¿qué ha estado haciendo la doctora Jimena Borges en estos casi 8 años que ha dejado la actividad política y hoy vuelve a acompañar a su esposo, el expresidente Lucio Gutiérrez? Él en la lista nacional, usted en la lista provincial. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco, y obviamente un cordial saludo a toda esta magnífica teleaudiencia. Estos 8 años sabáticos, diría yo, pude recuperar mi equilibrio físico, mental y espiritual. 8 años maravillosos que he podido compartir con lo que uno más ama, que es con la familia, y también me he dedicado a mi ejercicio profesional. Si yo volvería a tener 17 años, nuevamente seguiría la carrera de medicina, que es la más noble y de un auténtico servicio al ser humano. Entonces, han sido 8 años de realización plena. He vuelto también a lo mío, que es el contacto directo con los pacientes todos los días, y eso igualmente me ha revitalizado. Cuando usted dice volví a un equilibrio, ¿el poder cambió mucho su vida, la de su familia? ¿Generó problemas? ¿Usted cree que el poder, si no se lo sabe administrar bien, puede generar estos a veces rompimientos o este desequilibrio, como usted ha dicho? ¿Eso qué significa? ¿Que hay que ir más preparados a eso? No, yo diría que todo en la vida debe llevarse con cierto balance, pero también reconozco que en esta balanza de 2 platos, si ponemos toda la parte dura, donde uno sacrifica muchísimo el tema familiar, y en el otro plato tenemos aquello que nos enriquece espiritualmente, emocionalmente, pues definitivamente pesó más este segundo plato, que es la capacidad de servicio, de atención, de entregarse, en mi caso, a la gente más necesitada, a aquellos percentiles de población más bajos que siempre quieren una mano de ayuda directa de las máximas autoridades. Eso a uno le hace millonario, repito, pero en espíritu. Y pesó más este tema de cumplir a cabalidad con la misión, con la tarea que el pueblo nos encomendó. ¿Usted diría que la actividad política
entre la actividad militar de su esposo y su ejercicio profesional como médica, de pronto se encuentran en esta que es una avalancha la vida política. ¿Calcularon esto de que podían salir o simplemente se encontraron con que había que hacerlo, lo hicieron y ahí está? O sea, uno podría decir, vean, los resultados están ahí. ¿Usted siente que, así como la medicina, volvería a ser lo que se hizo en el 2004? Por supuesto, claro que sí. Nada planificado, nada prearmado. Simplemente la vida nos arrojó a ingresar a la arena política. Nosotros teníamos una vida normal, como la mayoría de las familias militares, cada quien cumpliendo su rol, sus obligaciones y sus tareas específicas. Pero vuelvo a repetir, son cosas que le tiene deparado el destino, y si nosotros creemos en un ente superior que es el creador del infinito, pues tal vez en nuestro destino fue ponernos ese reto tan grande, tan inmenso, para el cual pienso yo que si bien nos cayó de una forma repentina, lo asumimos como lo que somos, como gente de bien, como la mayoría de ecuatorianos, gente decente, gente que tiene principios, ética y moral. Si es que se hubiese repetido el caso, lo volveríamos a hacer, asumiendo con responsabilidad. Y tal vez lo haríamos mejor, corrigiendo falencias y errores que como humanos todos siempre tenemos. La experiencia ayuda, Sí, diríamos, ¿cierto? Claro que sí. Doctora, usted estudió en el Santo Domingo de Guzmán, después en la Central, ¿no es cierto? Así es. ¿Se reúne con sus compañeras del Santo Domingo de Guzmán? Así es. Después de que pasó el manejo del poder, su propia diputación, la asamblea, ¿qué le han dicho? ¿Qué le comentan? ¿Les gusta que siga en la vida política? ¿Se ha vuelto a comunicar? ¿O le dicen, Jimena, nosotros nos vemos, no con una frecuencia tan seguida, pero por lo menos mínimo 3, 4 veces al año. Nos reunimos el grupo de compañeras que nos graduamos en ese año. Y tenemos una relación de amistad profunda, sincera. A veces decimos que las amistades que forjamos en el colegio son más duraderas, si cabe el término, son eternas. No se ven siempre, pero están ahí. Así y uno sabe así que es. Son las quejas del desinterés. Y ellas son las principales que me han dado este soporte, el ánimo, la energía y la buena vibra para que siga adelante. Siempre han sido un puntal de apoyo muy grande para mí. Y en el tema de la universidad, colegas médicos, ¿se ven, han logrado, están aquí, sí? ¿Se ha dado ya tiempo en estos 8 años? Menos. Pero sí tengo contacto telefónico con ellos. Es más, son los que más se comunican conmigo, denunciándome muchas situaciones totalmente irregulares y anormales, especialmente en el Hospital Eugenio Espejo. Doctora, ¿eran más mujeres en medicina o más hombres? No, en su época eran muy pocas fuimos, mujeres. Sí, mucho menor número de mujeres en relación a los varones. Fuimos aquella generación que también emprendimos ese reto. No las primeras, porque ustedes saben, Matilde Hidalgo de Procel, que es nuestra líder. Es el símbolo, ¿no?, de la mujer, para la mujer ecuatoriana, más aún por tantas cosas que ella hizo. Sin embargo, también en mi generación era un reto ingresar a áreas académicas preponderantemente masculinas. Ahora no, yo pienso que eso es algo bueno, es algo que la generación actual ha dado un paso adelante. Doctora, si es que le dicen a Jimena Borges, entre la actividad política y la medicina, ¿es muy difícil escoger o no? ¿O los dos, cuando están al servicio de las mayorías, son igual de actividades fructíferas? Sí, hay una gran diferencia. En el campo de la medicina
uno brinda ese conocimiento, esa atención profesional al Para paciente sanar. individual Ya. o de un pequeño grupo. En el caso de la política, si uno ha sido bendecido con esa dosis de confianza y de credibilidad de la población, esa atención de ayuda, de apoyo, no se logra individualmente, sino Se en traduce, toda la ya. colectividad de una ciudad, de una provincia y de una nación. Esa es la gran diferencia. Esa hace una gran diferencia. Cuando usted siente lo caminado ya tanto en su profesión como en la vida política, ¿qué rectificaría? Tal vez rectificaría el hecho de no ser tan dura en el juzgamiento al resto de las personas, ser un poquito más humana y darme cuenta de que la perfección No existe. no la tiene nadie, Sí, ya. y no ser tan exigente conmigo misma y con el resto. Con el resto. Sus hijas están, la una en el ejército y la otra, me comentaba, es abogada. ¿Cómo está la primera, que es oficial del ejército? ¿En qué estado está? Coméntenos. ¿Y qué le ha dicho además? Sí, bueno, igual muy agradecida con mis dos hijas, porque hay un adagio antiguo, ¿no?, que dice: por mis frutos me conoceréis. Y mis frutos son mis hijas, muy orgullosa de cada una de ellas. La primera es oficial del ejército, este momento está haciendo un curso de ascenso para capitán, y también mi hija, al ser una oficial de línea, una oficial del arma de comunicaciones, estudia ingeniería electrónica en la ESPE. Ella es muy feliz con la carrera que siguió, muy realizada profesionalmente. Para ella también un gran reto, un enorme reto, porque Es de también de los grupos que inician, ¿no? Sí, Están... es una de las primeras promociones de oficiales mujeres de línea. No de servicios. No de servicios, porque antes existían también oficiales que habían sido asimiladas a la fuerza médicos, terrestre, que luego de ser, abogados, luego de ser médicos, abogados y de algunas odontólogos, se incluyen. Militarización. Sí, en el caso de mi hija, no, ella es oficial de línea, está muy contenta, muy realizada profesionalmente en esa carrera, pero repito, es muy duro, no solo porque los estándares de competitividad son sumamente elevados, sino también porque ella tiene... Están haciendo un camino, ¿no? Un antecedente enorme, que es el camino recorrido por su padre, quien siempre obtuvo el primer lugar en todos los cursos, desde que inició él su escuela primaria, la secundaria, siempre fue el número uno, el mejor, aquí en el Ecuador y también en Brasil, donde él también obtuvo una licenciatura. Entonces, al ser él un estudiante de excelencia, ese antecedente hace que mi hija tenga que sobreesforzarse para tratar de imitarlo. Y la segunda, le entró la vena, ¿qué sería? ¿Más política? La vena. ¿Se sienten culpables el ingeniero Gutiérrez y usted de que haya decidido ir a estudiar Derecho? ¿O usted cree que es una vocación, vio a alguien más? ¿La actividad política le puede haber llevado a estos estudios? Bueno, yo no creo que nuestra inmersión en la política haya influido para que mi segunda hija siga el camino de Derecho. Es una abogada con 2 maestrías ya terminando. No creo que haya influido, porque, como son la mayoría de los jóvenes actuales, tienen una determinación propia, tienen sus propios ideales, sus sueños, sus esperanzas, no
van a ser una copia del papá ni de la mamá. Tal es así que ninguno de los dos somos abogados. Entonces, la vocación es algo infinitamente grande que viene ya en la sangre. Yo digo hasta en la genética de cada persona. Y los padres no vamos a coartar. ¿Cuál es la especialidad que hizo? Mi hija acaba de llegar de Buenos Aires haciendo una maestría en Derecho Ambiental y en elaboración de normas jurídicas. Ahí en la elaboración de normas, con seguridad va a querer ir al Parlamento entonces, a la Asamblea o no. ¿A usted le gustaría que pase eso? Si es que ella decide. Bueno, ella está todavía en este camino de formación, tal como ocurre con el resto de la juventud, que ya hemos detectado que tienen mucha predisposición para 5 áreas específicas que son, en primer lugar, son muy interesados en la ecología, en el buen cuidado del ambiente y esta relación de los con animales. La naturaleza, ¿sí? ¿no? Eso es algo generalizado en la actual generación. En segundo lugar, esta generación tiene una vocación propia por la tecnología. Son amantes de todos los cambios tecnológicos, las innovaciones. Además, es la era digital, ¿no? La era digital. Entonces es muy marcado tanto el campo de la ecología como la tecnología. En tercer lugar, y es algo definitivamente que marca esta generación, la cultura. Aman la cultura, todo lo que signifique arte, comenzando por la música, la pintura, la escultura, el teatro, el cine, la radio. ¿Usted siente que tienen esa sensibilidad? Mi hija, mi segunda hija, tiene esa vocación enorme por desarrollarse en el campo cultural. Es algo para ella vital, el tema de la música. La formación en el cuarto. Claro que sí. En el cuarto lugar, yo digo los idiomas. Los idiomas para la generación actual también se vuelven de primera prioridad. Ya no es suficiente que sean bilingües, el inglés no. Y ya van a inmiscuirse en otras lenguas, sea el francés, el portugués, etcétera, etcétera. Está hablando entonces, el chino también, ¿no? Sí, entonces miren ustedes cómo estas generaciones han cambiado hasta tienen unas aspiraciones, quizás tienen más opciones. ¿Usted creería que sí hay más opciones? Y le faltaba un quinto, además de las lenguas. Bueno, yo diría en quinto lugar puede ser el deporte. También son mucho más amantes del ejercicio, de cuidar un poco más su alimentación y de practicar deportes. Y de su ejercicio profesional, el suyo, diría... Hay gente que ya se preocupa más por cómo está. Por supuesto, así es. Pero porque es esto no es un tema de estética. No es un tema estético. No es un tema estético ni de apariencia, ni de modelaje. Esto es 100% salud. Claro. Doctora, le hemos hecho recordar un poco y que nos cuente para que vuelvan a recordar a Jimena Borges, que ya ha hecho política, que vuelve nuevamente con una propuesta. Y a propósito de la juventud, en estos 10 años, alguien me decía, recordarásle que en los 2 primeros años la doctora Borges de alguna manera le ayudó al presidente. ¿Tuvo algún contacto así personal con el presidente Correa? ¿O nunca no ha conversado, no? Jamás. Yo quiero indicarles a todos los que nos están viendo y escuchando que la tesis de avanzar a una asamblea constituyente para cambiar el modelo tanto de las estructuras estatales como de la administración pública no es una tesis de Correa, por favor. De lo que yo recuerdo es una tesis de nuestros indígenas, de Pachacutic. Esa tesis tampoco es creada, es una innovación del movimiento Pachacutic. No, es la tesis mundial. El mundo entero, los países enteros han cambiado su rumbo a través
del camino de la Asamblea Constituyente, porque ese es el seno democrático que permite elaborar este paraguas jurídico donde marca claramente las leyes y los derechos. ¿Usted diría entonces que hubo una manipulación de la imagen de esta propuesta que era de la mayoría en decir esta es la nuestra? Sí, posiblemente la gente que no recuerda, no tiene esa memoria histórica, no sabe este antecedente y le da la autoría a Rafael Correa, la tesis de la Asamblea Constituyente. Repito, no es así, es una tesis mundial. Todos los países han pasado por asambleas constituyentes para renovar sus estructuras y nombro ejemplos muy cercanos como Colombia, Chile, Venezuela, obviamente Bolivia, Perú, México, Francia, Estados Unidos. Ellos muy orgullosamente dicen: nosotros tenemos una sola constitución desde que se inauguraron como república independiente, pero han hecho miles de enmiendas. Entonces, si ustedes tocan la constitución base, norteamericana de este momento en relación con la primera que ellos aprobaron, casi no tiene nada de relación, pero hay puntales firmes y sólidos que son principios. Los principios básicos. Los principios son los que deben mantenerse. Esto que usted nos ha hablado a través de sus dos hijas y que usted la ha vivido con ellas, que han podido escoger la carrera, que han podido especializarse, no todos tienen esa suerte. O sea, primero sus dos hijas son hijas de dos profesionales que llegaron con el esfuerzo de los padres. Pero hay padres que están haciendo esfuerzos para que puedan acceder. Por ejemplo, como Jimena Borges habrá ido a hacer que, no sé, se habrá presentado a la universidad para entrar a medicina. Pero ahora, si usted no tiene 19, 20, simplemente está vetado para determinadas carreras y no puede optar. Porque a veces uno puede ir desde el colegio no con ser el mejor, pero sí ya en la profesión puede optar y ser el mejor en esa profesión. ¿Qué va a buscar si llega a la Asamblea Nacional para que todos estos jóvenes, que son como 180,000 que se han quedado sin poder ir a las universidades, qué hacemos con ellos? Y cuando digo qué hacemos con ellos, qué hacemos con sus aspiraciones, qué hacemos con el futuro del país. ¿Qué ha reflexionado y qué está pensando que la legislatura puede proponernos? Así es, Francisco, esa es una de nuestras propuestas y qué lindo que es escuchar a otros partidos y movimientos políticos que coinciden en lo mismo. El acceso a la universidad no puede ser vetado. No todo lo de antes fue malo, no. Jamás habíamos pasado lo que vemos ahora como un martirio para los padres de familia, que es el hecho de que sus hijos bachilleres no pueden ingresar a la universidad porque no obtuvieron 900 puntos en el examen de admisión SNNA. Definitivamente eso es una frustración, les cortan las alas. Y luego además, doctora, de pasar ese examen tramposo, encima de eso les imponen que sigan carreras que no son de su vocación, de su verdadero interés. Es justo ponerle a competir a un estudiante, digamos, de la Amazonía, de un colegio que no está al mismo nivel, digamos, de los otros en el país, o de las áreas rurales de la sierra, de la costa, algunos de algunas capitales de provincias, de las 24, de aquí mismo, de Quito. ¿Será justo que compitan con un mismo examen homogenizado? No, no es justo. No es justo y por eso dentro de nuestra tesis está justamente derogar esa ley de educación superior que, repito, es la que impide ejercer el derecho a la educación superior. ¿Usted diría la derogación o a la reforma? Vamos a la reforma, vamos a la reforma de la ley de educación superior. Yo sí estoy de acuerdo con exámenes de ingreso, pero no de la forma como se lo ha venido administrando
con este Que gobierno. no puede escoger incluso la universidad en la que quiere dar. Universalizados. No, el examen debería ser especializado para la carrera a la que aspira el joven o la chica bachiller recién graduada. ¿Y en la universidad que uno quiera? Y más que nada, lo que usted mencionaba, si no están todos con el mismo nivel de conocimientos, va a haber gente que viene de otras provincias o de Quito, van a tener esos huecos, esos vacíos académicos. Se impone el curso preuniversitario, antiguamente llamado propedéutico. No todo lo de antes fue malo. Por favor, volvamos al curso preuniversitario. Durará 6 meses. Luego de esos 6 meses, cuando adquieran ese conocimiento y si pasan el examen, bienvenidos. Quienes todavía a la carrera no y a la hayan, universidad que quieran. Así es. Quienes no hayan podido pasar ese examen tendrán que repetir ese curso de nivelación. Los exámenes, repito, deberán ser especializados de acuerdo a la carrera que por vocación, por deseo y por amor quieren seguir. Porque hay que concientizar en los jóvenes que la carrera no son los 3, 4, 5, 8 años que ellos han elegido, no, sino que con esa carrera van a tener que vivir el resto de su vida. Por lo tanto, tienen que amar a esa profesión y los exámenes tienen que ser específicos, solo para la el área en la que quieren especializarse. Universalizar como que todos y son unos robots, claro. Por supuesto. Doctora Borges, las maestrías, un poco este gobierno de PhDs, ¿no? Desvalorizó la carrera universitaria, y si es que no tiene las maestrías, los PhDs y todo eso, parecería que entonces el título universitario de primer grado ya no es muy válido. ¿Cómo revalorizamos eso? ¿Cómo alguien que ya logra una carrera, porque es lograr una carrera, y después si puede, como sea, puede, que no sea el objetivo inmediato, sino que también el ejercicio de esa profesión, ¿cómo logramos a que entonces esta carga incluso de la disputa del cargo público no sea con carretilla de papeles? Así es. Por eso vamos a derogar la Ley de Educación Superior, donde inclusive se exige el ejercicio del magisterio, de la docencia universitaria para quienes tienen los famosos PhDs. Debe entenderse correctamente esta titularización. El PhD se le otorga a la persona que investiga, al investigador y al científico. Para eso sirven los PhDs. No necesariamente están en capacidad de transmitir sus conocimientos, en capacidad de pero sí de investigar enseñar, y de proponernos tesis. Por supuesto. Pero no necesita un rector ser PhD, ¿no es cierto? Lógico. El masterado es un título en algunas carreras que se lo puede obtener aquí en el Ecuador, pero yo hablo por la mía. En medicina hay muchísimas especialidades que no existen en el país. Nuestros médicos tienen que salir al exterior gastando dinero en base a préstamos, o a veces les facilitan sus padres, los suegros. Van afuera a quemarse las pestañas para traer su especialización. Y llegan acá y ni siquiera tienen opción de un trabajo, pero porque además, inclusive en esas áreas de especialidad están copadas. Qué pena, no tengo xenofobia, pero sí que este medio me sirva para denunciar este hecho bochornoso de que gente extranjera que no tiene ese título están ocupando esas plazas de trabajo que solo corresponden a la especialidad en cada rama. Hay algunos médicos, y ahora que lo topa, que aquí ustedes estudian 7 años y uno de rural, ¿no es cierto? Ahora creo que se ha bajado 1 año y está uno, pero son 7 años. Así es. En otras universidades de otros países que aquí ustedes son 5 años. 5. Y vienen con una especialidad y vienen a ser jefes y a gastar un montón de plata. ¿Revisará usted ese convenio de prestación de servicios de salud en donde hay un país que cobra un porcentaje de los médicos que están aquí, que algunos de ellos nos han dicho no conocen ni siquiera los aparatos tecnológicos que aquí se manejan y manejan los nuestros?
Sí, Francisco, y no quiero caer en un falso nacionalismo, pero sí estoy bien enterada de lo que ocurre en el área salud. Le había mencionado Que los hace colegas de unos medicina, minutos ¿sí? que mis colegas, ellos se comunican conmigo vía telefónica y me hacen las respectivas denuncias. Lo que usted acaba de pronunciar solo se ciñe a la verdad. Es inaudito que en otro país donde a los 5 años, apenas con 5 años de estudio, obtienen el título de medicina familiar. Son médicos familiares y llegan acá al Ecuador a desempeñar puestos con altísima responsabilidad porque están tratando sobre la vida humana. Jefes de cirugía cardiotorácica, jefes de cirugía vascular, cuando ellos no tienen ni idea de esa especialidad y lo único que hacen es entrar al área quirúrgica a ver cómo se desenvuelven nuestros médicos especialistas ecuatorianos. Jamás se puede permitir así un tipo de convenio totalmente desigual e injusto cuando tenemos nuestros especialistas, nuestro recurso humano obviamente bien preparado en el exterior, como decíamos antes, se quemaron las pestañas de allá, les costó mucho dinero el obtener esas especialidades, regresan acá y no hay trabajo. Doctora, y hay una cosa que no hemos valorado y que a veces creo que un grupo de ecuatorianos no reconoce. Si usted revisa en Chile, en Brasil, en Argentina, en España, en Alemania, nuestros médicos ecuatorianos están entre los 10 mejores alumnos de cada una de esas universidades. Y no hemos sido capaces de reconocerles. ¿Por qué será que tenemos una carga así media especial frente a eso? Es que una situación de este tamaño, donde no damos los verdaderos quilates a nuestro recurso humano, preparado excelentemente bien, repito, en muchísimas áreas, refiriéndonos solo al área médica, preparados y especializados en el extranjero, donde no regalan los títulos, ahí no se regalan los títulos, han estudiado años para traer esas especialidades acá y cuando llegan acá no son valorados, no tienen opción de trabajo y nuevamente la fuga de cerebros, tienen que salir lo más cerca a Chile, pero también están trabajando en España, están trabajando en México, como usted ya lo mencionó, en Alemania, en Estados Unidos. Sí, tiene usted una gran y allí un gran sí grupo. Les dan el verdadero valor a nuestros médicos. Esos convenios tienen totalmente que ser revertidos porque son convenios una revisión y la asamblea podría pedir una renegociación mínima. No es dable que en el tema de la salud se llegue a la firma de esos convenios solo con un lineamiento ideológico. No, porque el perjudicado es el paciente, la es ciencia, el la ecuatoriano. tecnología es más amplia que la ideología misma. Con una frase voy a resumir lo que hemos estado hablando. Mis compañeros médicos me comentan, y trabajan ellos en hospitales públicos del Ministerio de Salud, madrugan nuestros enfermos a pedir turno y a la señorita de la ventanilla le dicen, pero por favor, no me dé con un médico extranjero, no me dé con un médico extranjero. Es lo primerito que piden nuestros pacientes. Planteado este tema de la salud, entonces vemos que usted va vía la educación también a topar el tema de la salud y a revisar este tipo de convenios. ¿Siente usted que la fiscalización de la Asamblea, y usted estuvo antes en un congreso que a lo mejor se le iba la mano en cambio de plantear cosas de fiscalización, pero es preferible que estén vigilantes a que tengamos la vista a otro lado? ¿La fiscalización será para usted una forma de ir a ejercer la legislatura o cree usted que se puede usar como venganza o nos dirán es una retaliación política? ¿Cómo le plantea usted, y usted ha hablado en sus puntos que le está diciendo a Pichincha para que voten por usted ahora nuevamente,
la fiscalización es esencial? En lo personal, no me importaría cómo me tilden si no cumplo con esas obligaciones primarias, que son justamente la fiscalización y la legislación. Pero en el campo de la fiscalización, para llegar a una fiscalización real, se necesita autoridades de control independientes del Ejecutivo. ¿Cómo se puede conseguir eso? Nosotros proponemos la reforma parcial a la Constitución que está prevista en esta Constitución de Montecristi en el artículo 442, donde se señala el camino. Para llegar a eso se necesita recolectar el 1% de las firmas de los ciudadanos empadronados o con el voto favorable de 69 asambleístas. Supongamos que obtenemos ese voto favorable de 69, entonces se tratan esas reformas, que no debe ser una, sino algunas, muchas reformas, se tratan en un primer debate. Luego pasarán 90 días para que sean aprobadas en el segundo debate. Y ya así aprobadas por la Asamblea, pasa al soberano, es decir, al pueblo ecuatoriano en 45 días después, para que el pueblo, el dueño de su destino, decida a través de un referéndum si aprueba o no aprueba esas reformas, de tal manera que en 5 meses, Francisco, en 5 meses ya podemos mandar a la casa al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y obviamente dentro de ese referéndum debe incluirse la pregunta de que todas las autoridades que nacieron de dicho consejo, que de ciudadano no tiene nada, igualmente terminen sus funciones. Eso significa contralor, fiscal, procurador, superintendentes, Consejo de la Judicatura, defensor del pueblo, todas, o sea, Consejo Nacional Electoral, todo el aparataje correísta en apenas 5 meses se puede desbaratar a través de esa reforma parcial. ¿Y la Corte Constitucional, no 2 años, les autorizará? No 2 años, como significaría el proceso de una nueva constituyente. Pero usted diría, ¿y si es que se quiere hacer esto, la pregunta tiene que ir por la Corte Constitucional? No. ¿Y también la Corte está ahí? No. Revisemos el artículo 442 y señala claramente el camino que yo he pronunciado. Definitivamente debe salir de esa mayoría simple de 69 asambleístas, 69 votos, primero, segundo debate, se aprueba en el pleno de esa asamblea con 69, con 90 días de diferencia entre el primero y el segundo debate, 90 días. Y eso, sin necesidad de pasar por la famosa Corte Constitucional Correísta, en 45 días va directo, repito, ¿y esto usted al soberano, que es el primer día de la asamblea? Por supuesto, claro que sí, porque de lo contrario, ¿de qué fiscalización estamos hablando? Por favor, si todos son herramientas útiles que están en cada una de esas instituciones del Estado para cumplir solo los caprichos de Rafael Correa y de todos sus cómplices. Vamos, doctor, a hacer un corte, uno pequeño, para ir a la última parte. Estamos en directo ya, me informan que sí estamos en directo, tanto en la radio como en Democracia TV. Vamos a ir al corte, al CNE, ¿no? Volvemos para despedir enseguida estamos. Es la 1:13. Tras el ataque de grupos armados ilegales en el campo minero La Esperanza, en Morona, Santiago, el Ministerio del Interior activó un plan de recompensa de hasta $50,000 a quien brinde información real y confiable que ayude a ubicar a los responsables de esta agresión a la fuerza pública. Comunícate al 1-800-DELITO y ayúdanos a encontrar a los culpables de la muerte del policía José Luis Solórzano. La información tendrá absoluta
absoluta confidencialidad. Comunícate al 1-800-335486, opción 0, y sé parte de la lucha contra la impunidad. Ministerio del Interior. Inicio del espacio publicitario. Estamos viviendo años duros como tú. Vemos cómo nos perjudican y empobrecen. Nos preocupa el futuro de nuestros hijos. Hemos sentido indignación y rabia, pero también más esperanza que nunca. Ya toca un cambio positivo. Raya, todititito a las 6. Publicidad electoral. Parlamentarios andinos. CNE, Elecciones Generales 2017. ¿Conoces a Unión Ecuatoriana? No somos ni los de ahora ni los de antes. Por eso conocemos la realidad de nuestros pueblos. Tenemos claro los problemas de nuestra educación. Sin seguridad no es posible ninguna libertad. Por eso no tenemos miedo de ir tras los corruptos. Unión Ecuatoriana, justo lo que necesitamos. El 19, vota todo 19. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE, Elecciones Generales 2017. Sé lo que es pasar horas en el bus. El tráfico aquí es terrible. Por eso en nuestro gobierno apoyaremos e implementaremos todas las iniciativas que mejoren la movilidad de los quiteños. Ya toca un cambio positivo. Cintia, presidenta. Búscame en la papeleta. Soy la única mujer. Raya, todititito a las 6. Publicidad electoral presidenciales. CNE, Elecciones Generales 2017. Fin del espacio publicitario. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso con la doctora Jimena Borges, candidata a la Asamblea Nacional por el Partido Sociedad Patriótica, listas 3 en el Distrito 2, Centro Sur de Quito. O sea, es asambleísta por Pichinches, candidata a la Asamblea. Doctora, vamos a terminar y hay dos cosas. Les decía que en el tema de la reforma, usted decía la vía parcial y la ha explicado. ¿Cómo cree usted que hay que aplicarla? ¿Cuál sería el otro objetivo a través del cual usted diga, Jimena Borges va a tener esta bandera en la Asamblea y esta es la razón por la que ustedes, ciudadanos de Pichincha, deben votar por Jimena Borges y las listas 3? Hablamos ya de una tesis que es bastante general en los otros partidos y movimientos políticos y obviamente coincidimos como es el libre ingreso de nuestros bachilleres a las universidades y una tesis también humana es la de reformar el artículo correspondiente del COIP, del Código Orgánico Integral Penal, para que quienes sufren la pérdida de la licencia por pérdida de puntos, obviamente se reforme y no se retire la licencia. Pero que haya una forma de rehabilitar esos puntos. Los señores profesionales del volante tienen como única herramienta de trabajo su licencia. El momento que les quitan la licencia, ¿cómo llevan el pan a sus familias? Yeah. Eso debe ser sustituido, obviamente, por un sistema de multas que no deben ser tan exageradas y, sobre todo, intensificar todo lo que es enseñanza, estudio, capacitación, para que vía conciencia se reduzcan los accidentes de tránsito. Repito, esta reforma al COIP no significará dar un cheque en blanco para que aumenten las muertes en el Ecuador. No es que usted está facilitando la vida a los transportistas. No es Van a eso. decir, la doctora tiene amigos transportistas. Están colaborando con ella en la campaña, ¿no? Para nada. No tengo ningún nexo absolutamente con ningún gremio del transporte. Simplemente, repito, ¿Usted es cree una que razón esa es una humana y justa el no quitarles Pero su usted instrumento de trabajo. les pediría en cambio a ellos mayor preparación y que la propia sociedad les genere unas normas, porque si no, pues, son peligro con el también, otorgamiento de la licencia profesional. Miren, aquí en el Ecuador se ha hecho de todo, especialmente pasar plata por debajo de la mesa y ya obtener su licencia profesional. Eso totalmente prohibido. Definitivamente quienes obtengan ese carnet profesional deberán haber pasado por todos los cursos, por toda la capacitación, la enseñanza, el aprendizaje y la experiencia para que al final puedan obtener su licencia profesional
y puedan ejercer definitivamente esa carrera del manejo sin atentar contra la vida humana. Comenzando por eso, intensificando todo lo que significaría una formación y el conocimiento de la ley, en la ley de tránsito, por supuesto, para que sean realmente unos verdaderos profesionales. ¿Qué áreas topar en la fiscalización? ¿Esto de Petroecuador, de Odebrecht? En cuanto a la fiscalización, tiene que entrar todo lo que signifique contratos con sobreprecio, desvío de fondos, peculado, enriquecimiento ilícito, préstamos con la China, absolutamente todo. Lo último, nos asombramos y nos quedamos totalmente alarmados con el famoso escándalo de Petroecuador. Y como chivos expiatorios, Alex Bravo, exgerente de Petroecuador, y Carlos Pareja Yanuseli en el exterior. Quieren hacernos creer que esa red de corrupción estuvo funcionando en el año 2016. No es verdad. 10 años de robo. Odebrecht es otro ejemplo. Con tal cinismo actúa el señor fiscal de la Nación, que ha descubierto ahora quién es. De una manera burlona dice, ya descubrí, el culpable es Odebrecht, y exige que Estados Unidos dé los nombres de quienes recibieron las coimas. Por favor, las coimas se recibieron en el Ecuador, no en Estados Unidos. ¿Y dónde estuvo el fiscal? ¿Dónde estuvo el contralor? ¿Dónde estuvo la famosa Comisión Legislativa de Fiscalización? Esta asamblea con mayoría gobernista tiene un saldo en rojo en fiscalización, 0. Y eso le va a tomar muy en cuenta el pueblo ecuatoriano el 19 de febrero, que van a otorgar su voto. Quiero agradecerle a la doctora Jimena Borges, candidata asambleísta por el Distrito 2 de Quito, en las listas 3 de Sociedad Patriótica. Muchas gracias y le comprometemos para ver cómo avanza la campaña y ya le estaremos invitando por acompañarnos. Muchas gracias y como le digo, suerte. Es el último día, es el Día de Reyes ahora, el último día en el que se debe. Así es que feliz año, doctora, y ya nos estaremos encontrando nuevamente. Muchas gracias igualmente, Francisco. Bendiciones para usted, su familia y para todos los televidentes. Nos estamos encontrando el día de mañana y este programa ya a las 3 está nuevamente a su disposición. Ya la doctora podrá también a través de Sociedad Patriótica repartir este diálogo que hemos tenido. Hasta el día lunes.